Acompáñeme, si ha estado con nosotros, a Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 5, y vamos a leer comenzando desde el verso 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, en la versión en King James dice virtud, pero la palabra en el griego es dinam, que es traducida como poder en todo el Nuevo Testamento, entonces poder había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. De tu azote. Vamos a inclinar nuestra cabeza para orar. Padre nuestro, nos sentimos muy agradecidos por el privilegio de orar, por el privilegio que nos das de comunicarnos contigo, Padre. Aleluya. El Padre de los Espíritus, el Dios del universo, el Creador de todas las cosas. Estamos agradecidos por tu palabra escrita, que es preciosa, y por el Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, nuestra guía. Oh, revela tu palabra a nosotros en este día. Revela tu palabra a los corazones y los espíritus de cada uno de los que estamos atendiendo en este día. Danos la elocuencia por el Espíritu Santo. Y como dijo el salmista en el pasado: haz mi lengua como la pluma ligera del escriba. Y te daremos siempre la adoración, la gloria, la honra por todo lo que estás haciendo en medio de nosotros. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos señalado a ustedes en más de una ocasión que en esta sección de las Escrituras, en la sanidad de la mujer del flujo de sangre, hay dos palabras claves. Y esas dos palabras claves son las palabras fe y poder. Hemos visto varias escrituras y la Biblia nos dice que por boca de 2 o 3 testigos se aclarará todo asunto. Entonces vimos otros 2 pasajes de la escritura en el día de ayer, donde vemos que la fe y el poder están nuevamente mencionados en conexión y lo que ellos producen, los resultados. Alabado sea el Señor. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Y a mí me gusta leer el versículo 28 y el versículo 34 juntos para que usted pueda ver la fe en acción. En el versículo 28 dice: porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y el verso 34, y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Entonces usted se puede dar cuenta que lo que ella dijo era su fe hablando. Las cosas que usted dice son su fe hablando. He predicado por casi medio siglo ahora, casi 50 años, ya llevo 48 años de ministerio. Y he predicado por casi medio siglo y voy a seguir diciéndolo. Y si Jesús no ha regresado y sigo viviendo 50 años, dentro de 50 años va a estar viendo que yo digo la misma cosa. Que si usted no está satisfecho con lo que usted tiene, entonces deje de decir lo que está diciendo. Amén, ¿me está escuchando? Porque usted lo creó usted mismo. Recuerda que Jesús dijo: cualquiera que dijere, ahí en Marcos, en el capítulo 11, verso 23, cualquiera que dijere y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, entonces lo que diga le será hecho. ¿Le será hecho qué? Lo que diga. Entonces hemos hablado hasta cierta extensión en el lado de la fe.
Y ayer comenzamos a ver algo acerca del lado del poder. Y hay una combinación entre fe y poder. Pero queremos hablar de esa palabra poder. Ahora, ¿qué era ese poder que salió de Jesús hacia esta mujer y la sanó? Bueno, debería ser poder sanador porque la sanó, ¿no? Amén. Quiero que observemos algunas otras escrituras por un momento en conexión con esto. Las vimos brevemente ayer, pero si no estaba con nosotros, tal vez le gustaría repasarlo nuevamente. Y vaya conmigo a Mateo, al capítulo 14. Y en el versículo 35 y 36, Mateo 14, versículos 35 y 36, dice: Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaron sanos. Ahora puede ver usted aquí que hay un grupo de personas. En otras escrituras que hemos leído, vemos de pronto una sola persona que le tocó, la mujer con el flujo de sangre. Pero aquí dice que ellos le rogaron que les dejase tocar solamente el borde de su manto y todos los que lo tocaron quedaron completamente sanos. Entonces vemos que hay una multitud, un grupo de personas. Y luego nuevamente en Lucas, en el capítulo 6, versículos 17 al 19, también vemos allí algo similar sucediendo. Lucas capítulo 6, versículos 17 al 19. Y descendiendo, esto es Jesús con ellos, se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle. Ahora observe el por qué. Porque poder, virtud, nuevamente es la palabra griega dínamo, poder, salía de él y sanaba a todos. Ahora, puede ver nuevamente por qué estas personas, como lo dijo Mateo, querían tocar por lo menos el borde de su manto, porque poder salía de él y les sanaba. Podemos leer también en Hechos de los Apóstoles, porque en muchas ocasiones la gente dice, ay, eso era Jesús, pero aquí en Hechos, en el capítulo 19, los versículos 11 y 12, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían de ellos. Quiero que note cómo son de similares estas escrituras que estábamos leyendo juntas. Siempre vemos que alguien extendió su mano, tocando, manos y el poder de Dios que estaba allí también involucrado. ¿Cómo se supone que Dios hizo estos milagros por mano de Pablo? Observe las similitudes. Cuando usted lee ahí en Hechos, en el capítulo 10, verso 38, y Hechos 19, verso 11. En Hechos 10:38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora en Hechos 19:11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Bueno, algunas personas dicen, pero eso era Jesús y eso era Pablo. No, era Dios el que los hacía. Ellos solamente fueron los instrumentos que Dios utilizó. Y observe que en el primer versículo, en Hechos 10:38, comienza y como Dios nos dice que fue Dios el que hizo algo. Y observe en Hechos 19:11, y hacía Dios. ¿No dice así? Y Dios es el mismo Dios hoy en día como lo fue en ese entonces. Verá, esa es la razón por la que nos hemos perdido muchas cosas, porque el diablo está confundiendo a la iglesia. Les dice, sí, eso era Jesús y los apóstoles también podían sanar gente, pero cuando murió el último de los apóstoles, todo eso pasó. Yo quiero hacer una pregunta, ¿se murió Dios? ¿Será que Él dejó de existir? ¿Cesó su existencia?
No, no se trata de que Jesús hubiera hecho algo o que Pablo hubiera hecho algo, por así decirlo, sino fue Dios quien hizo algo. Por las manos de ellos, por la unción que puso en ellos. Dios es el mismo Dios hoy que siempre ha sido, y no hay en Él ninguna mudanza ni sombra de variación. Si Él fue en alguna ocasión el Dios sanador, Él sigue siendo el Dios sanador. Si hoy no es el mismo Dios sanador, entonces no es el mismo Dios que solía ser y algo cambió, pero gloria a Dios, Él no ha cambiado. Y dije, gracias a Dios que Él no ha cambiado. Él es el mismo, Él es el mismo. Ahora verá, necesitamos comenzar a creer esto. La gente no tiene resultados porque no creen, porque son incrédulos. Pero las promesas de Dios son para los que creen, no para los que no creen. ¿Me está escuchando? Entonces, ¿cómo Dios ungió? Entonces Dios hizo los milagros y las sanidades en el ministerio de Jesús por la unción que puso en Él. Y usted vuelve al capítulo 14 del Evangelio según San Juan y se va a enterar que Jesús dijo, en muchas palabras, yo no hago las obras, no soy yo el que está haciendo las obras, es mi Padre en mí el que está haciendo las obras. Y verá, este versículo me muestra cómo es que Jesús hacía las cosas, por medio de la unción. El Espíritu Santo lo ungió con poder. Entonces en este versículo aquí, en Hechos capítulo 19, verso 11, y hacía Dios. Así como Dios ungió, Dios hacía. ¿Cómo se supone que Dios hizo estos milagros especiales por mano de Pablo? Creo que una persona inteligente sería llevada a pensar que lo hizo de la misma manera en que lo hizo con el Señor Jesús, ungiéndole. Entonces, usted puede ver que Pablo ponía manos sobre estos pañuelos delantales y evidentemente lo que sucedía era que la unción del poder sanador de Dios con el cual él había sido ungido emanaba del cuerpo de Pablo y transformaba esos paños o delantales como en baterías que guardaban el poder de Dios, por así decirlo. Y al ser puestas sobre los cuerpos de las personas enfermas, este poder salía a ellos y la sanidad era el resultado. Y tanto enfermos como lunáticos fueron sanados por este método. La Biblia también nos dice que las enfermedades salían de ellos y los espíritus malos salían de ellos. Bueno, yo sé que hoy en día los modernistas y los materialistas simplemente dicen que esto es superstición. Pero queridos amigos, esto no es superstición, esto es un hecho bíblico. Sucedió tal cual como la Biblia dice que sucedió. Bueno, no fue simplemente cualquier paño y no sé si notó esto, quiero que entiendan. Yo firmemente creo que uno puede poner manos simplemente en fe sobre un pañuelo y creer a Dios y que ese pañuelo se vuelva un punto de contacto para desatar su fe y recibir resultados. Pero también creo que una persona puede ser ungida con el poder de Dios. De hecho, no lo creo, lo sé. Y que cuando pone las manos sobre un pañuelo, como lo haría con las personas, ese poder es transmitido también en ese pañuelo. Y cuando toca el cuerpo de la persona que está enferma, si no hay alguna cosa como duda o incredulidad que detenga el fluir, si no hay como un dique que lo frene, en otras palabras, os quiero decir que esté abierto, entonces el poder va a fluir, porque la Biblia nos enseña que el poder de Dios fluye como agua, ¿no es así? Agua es un tipo del Espíritu Santo. De su interior fluirán ríos de agua viva. Y esto habló él del Espíritu que iban a recibir aquellos que creyeran en él, ¿no es así? Entonces, si no hay algo que interrumpa, que sea como un dique, como si usted pusiera un dique en un río que no le deja permitir fluir el agua, entonces va a fluir del pañuelo al individuo y va a empezar a moverse en el cuerpo y sanidad es el resultado. Recuerdo hace varios años atrás leer un artículo en una revista pentecostal oficial de las Asambleas de Dios. Smith Wigglesworth sabe que era un predicador inglés, ya partió con el Señor en 1947 teniendo 87 años de edad y había estado aquí en Estados Unidos predicando y vino aquí, de hecho 3 veces a través de los años, la primera vez en 1923 creo. Y una señora, al año siguiente después de que él había estado aquí, se descubrió que ella tenía cáncer. Y después de haberle examinado, se determinó que era un cáncer terminal.
Ella recordó que había estado en una de las reuniones del hermano Wigglesworth y sabía que era un hombre de Dios, un hombre ungido con el Espíritu Santo para ministrar en ese área de sanidad. Entonces ella envió un pañuelo. De hecho, la mujer ya estaba postrada en una cama, pero su hermana, que estaba cuidando de ella en su casa, fue la que envió el pañuelo a Inglaterra para que Wigglesworth le pusiera manos, y él así lo hizo y se los envió de vuelta. Y un día entonces el pañuelo llegó. Entonces la hermana, en donde se estaba quedando la otra que estaba postrada en cama, fue al correo y recibió la carta con las instrucciones del hermano Wigglesworth que decía: reúne a todos los creyentes en la casa y juntos pongan el pañuelo sobre su cuerpo y todos juntos comiencen allí a creer a Dios y a adorarle y darle gracias por su sanidad. Y entonces la hermana volvió a la casa, a donde estaba la otra postrada en su cama, a su cuarto, y le dijo: ya llegó el pañuelo del hermano Wigglesworth. Y se fue a buscar al esposo. El esposo de esta mujer estaba en la parte de atrás trabajando en el carro, entonces salí corriendo y fui a buscarlo para seguir la dirección. Y dejó el pañuelo, mientras tanto, al lado de la cabeza de su hermana ahí en la almohada. Y se fue a buscar al esposo, y como tenía las manos grasosas, mientras se limpiaba, le tomó un poco de tiempo mientras estaba ya listo. Y mientras él está allí haciendo esto, escuchan arriba que hay una persona. Ahora recuerde que la mujer está en la cama, completamente postrada y no podía levantarse, pero escuchan que alguien se levantó y está saltando y gritando. Y cuando ellos corren allá a la parte del frente de la casa a ver qué fue lo que sucedió, y le preguntan, y ella dice: estoy sano, estoy sana, estoy sana. Y cada síntoma desapareció. ¿Y cómo pasó? Digo, pues cuando pusiste allí el pañuelo sobre la almohada, al lado de mi cabeza, yo empecé a sentir algo, como algo calientico que empezó a entrar por un lado de mi cabeza y comenzó a fluir por todo mi cuerpo, desde la cabeza hasta la planta de mis pies, y cuando lo hizo todo el dolor desapareció y los síntomas desaparecieron. Alabado sea Dios. Y allí estaba ya saltando y dándole gracias a Dios. Ahora ese pañuelo se convirtió como en una batería que guardaba el poder del Espíritu Santo de sanidad. Recuerdo en una ocasión, en un campamento aquí en Tulsa, era puertas cerradas en el centro de convenciones de las asambleas. Y un año, hace 3 años atrás de hecho, estábamos teniendo el tiempo del campamento de verano y vino un pastor luterano. Él ya había estado antes, él era lleno del Espíritu Santo y oraba en otras lenguas, y varios miembros de su congregación también. Y vino al campamento de verano. Ahora, lo que le voy a contar, ni siquiera sabía que había sucedido, porque sucedió varios meses atrás mientras estábamos predicando en la región donde ellos se encontraban. Pero él contó que tenía 5 miembros de su congregación que estaban enfermos, de la congregación luterana. Entonces trajo 5 pañuelos y los puso en la plataforma. Ahora, durante el tiempo de campamento hay como 10,000 personas y a veces traen muchos pañuelos y uno no sabe a quién corresponde. Entonces puse manos con la unción del poder de Dios de sanidad y los puse sobre los pañuelos. Y después de que se acabó la reunión, tenía los nombres en cada uno de estos pañuelos para que no se mezclaran. Entonces la esposa del pastor luterano, vino a recoger esos pañuelos. Y ella dijo que cuando se acercó para recogerlos, cuando lo hizo, algo salió como si le hubiera quemado la mano. Dice, fue como si me hubiera picado. Y salté atrás, se asustó. Y sabe, ellos eran nuevos en estas cosas. No entendían bien todo. Y ella se puso pálida, como si hubiera visto un fantasma o algo, le asustó. Y su esposo le dijo, ¿qué te pasó? El pastor luterano estaba allí enfrente. Y ella dijo, cuando lo iba a recoger, algo salió de ellos. Hay como algo de poder en ellos saliendo de estos pañuelos. Y él le dijo, el pastor luterano, pues esa es la unción de que el hermano Higgins está hablando. Entonces ella fue y los recogió. Y dijo, los llevé a la casa y los puse en cada uno de los miembros de la congregación que estaban enfermos, y todos fueron sanados, los 5. Alabado sea Dios, en una iglesia luterana. Gloria a Dios. En otra ocasión, una mujer me escribió después de un campamento de verano hace ya varios años atrás, diciendo que había traído también un pañuelo, y escribió, mi hermano tiene 28 años de edad y estaba internado, y nosotros tenemos aquí una institución por la autopista llamada Turnpike en Benito, Oklahoma. Nosotros los llamábamos asilos para enfermos mentales. Hoy en día los llaman instituciones estatales o hospitales psiquiátricos. Y contó que llevaba 14 años allí desde que tenía 14 años de edad y ahora tenía 28. Y había estado allí internado. Y los doctores le habían dicho que siempre iba a necesitar cuidado hospitalario. Y ella entonces dijo, tomé el pañuelo, no le conté a mi hermano qué era, pero sí le dije, mantén ese pañuelo contigo todo el tiempo. Y él estaba feliz de recibir como un regalo y lo mantuvo así. Y 10 días después, y no le podría decir por qué, pues no sé todo. Pues, ¿hay alguien aquí que sepa todo? Porque si hay, levante la mano y quiero hacer un llamado al altar para mentirosos. No sé todo.
Pablo mismo dijo en 1 Corintios 13:9, porque en parte conocemos. Bueno, si el gran apóstol Pablo, que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, conocía en parte, porque él dijo en plural, conocemos, ¿se estaba incluyendo? Si yo digo nosotros estamos disfrutando hoy la presencia de Dios, usted entiende que yo también lo estoy disfrutando como usted. Amén, ¿no es cierto? Cuando Pablo dice que nosotros conocemos en parte, se estaba incluyendo. Si el gran apóstol Pablo, que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, conocía en parte, ¿dónde nos deja eso a nosotros? Nosotros sabemos una parte de esa parte, parte de la parte de la parte de la parte. Amén. Amén, ¿no es así? Conocemos tan poco. Y quiero decirle que en ocasiones me da casi vergüenza salir porque no sé mucho. Sé solamente un poco. Pero gracias a Dios por la parte que conocemos. Ahora, no podría decirle por qué, no podría decirle. Pero en varias ocasiones, en 3 ocasiones, de 6 personas que han tenido problemas mentales, en el 10º día mejoraron. Cada vez en el 10º día. Ahora, en otras 3 ocasiones, 3 personas que tenían problemas mentales y estaban internados, fue al 3er día. Aquellos a quienes pude ministrar personalmente fue al 3er día que mejoraron. Así, su mente se puso clara. En la misma institución, los mismos doctores que habían dicho que iba a necesitar estar hospitalizado siempre, le dieron la salida y lo enviaron a su casa y dijeron, está bien. ¿No le parece extraño? 14 años sin cura, pero cuando le trajeron un pañuelo se sanó. Ahora, otra señora me dijo, en la misma campaña me dijo, tenía un pañuelo de mi tío, de 67 años de edad, y llevaba 25 años en esa institución. Y yo le dije, usa esto, manténlo constantemente contigo. Y como la otra persona, al 10º día, en el 10º día, de repente su mente estaba perfectamente bien. Hay algo acerca del poder de Dios operando que tal vez no sepamos todo al respecto. Y estamos aprendiendo, y yo creo que vamos a aprender más acerca de esto en estos días. ¿Me está escuchando? Pero el poder de Dios es real. El poder de Dios es igual en este día. El poder de Dios no ha cambiado. Y Dios unge personas con su poder hoy en día como lo hizo también en la época de la Biblia, en ese tiempo. Bueno, recuerdo que en una ocasión estaba predicando en Louisville, Kentucky. Hace varios años atrás, estábamos teniendo lo que llamábamos un rally de radio. Estábamos por 2 noches allí. A través de ese medio podíamos estar presentes en el área y mi yerno era el gerente durante ese tiempo y entonces teníamos reuniones 1 o 2 noches para cubrir una gran parte de la nación a través de la radio. Los llamábamos rallies de radio porque invitábamos a las personas para que nos escucharan a través de la radio, pero también les pedíamos que nos apoyaran para mantener el programa en el aire. Y durante la segunda noche, antes de que el servicio comenzara, una mujer se me acercó y me dijo, hermano Hagen, al final del servicio podrías acompañar a mi esposo y a mí para poner manos sobre una de nuestras socias de oración que hace parte de nuestro grupo de oración. Y continuó explicando que el hospital solo estaba como a 12 cuadras de donde nos encontrábamos. Estábamos haciendo las reuniones en un hotel, en uno de los salones, un auditorio del hotel. Y me contó que la mujer por la cual quería que oráramos tenía cáncer en ambos pulmones. Y había entrado en coma, se encontraba inconsciente y los doctores habían dicho que no viviría más de la medianoche. Y bueno, ella me estaba hablando como a las 7:25 de la noche, empezábamos el servicio a las 7:30. Me dijo, ¿puedes ir? Y yo le dije, no, realmente no puedo. Era imposible, esa noche ya recogíamos todo para irnos. Entonces yo le dije, no puedo, pero ¿tienes un pañuelo? Y ella dijo, ¿cómo así? ¿Un pañuelo de mujer? Y yo le dije, sí, un pañuelo de mujer cualquiera. Y ella abrió su bolso y dijo, sí, aquí hay uno nuevo. Entonces yo le dije, bueno, vas a ponerlo allí en el púlpito. Otras personas habían traído paños y yo le dije, cuando ministre a los enfermos con la unción, el poder de Dios, voy a poner manos sobre esos paños y se lo vas a llevar, lo pondrás sobre su cuerpo y va a ser como si yo pusiera manos sobre ella. Entonces, ella lo hizo. Y en el proceso del tiempo recibí una carta de parte de ella y otra carta de parte de la señora. Ella entró a las 9:30 al hospital y el doctor había dicho que no iba a vivir más de la medianoche. Entonces le puso el paño, levantó ahí el oxígeno y se lo puso sobre el pecho. A las 11:30, de repente revivió y dijo, soy sana, soy sana.
Ellos pensaron que simplemente se había mejorado justo antes de empeorarse y morir. Y la mantuvieron por 3 días haciéndole todas las pruebas y dijeron, no entendemos, todo desapareció. Y por supuesto le dieron la salida, la remisión. Sus pulmones estaban limpios. Y cuando la señora me escribió, la otra ya estaba trabajando. Volvimos nuevamente a Louisville y conté la historia y una señora se me acercó y me dijo, ya han pasado 2 años y yo soy esa mujer y todavía sigo trabajando y estoy sana. Alabado sea Dios. Ahora, hermanos, si solo ella hubiera sido sanada, hubiera valido la pena. Digo, si una sola persona recibe, vale la pena completamente. Alabado sea Dios. Verá, alguien puede decir, son solo pañuelos. Sí, pero funciona, funciona. Usted debe darse cuenta que bajo el ministerio de Jesús, Él también fluyó de esta manera. Usted puede darse cuenta que en su ministerio, al examinar los casos individuales, no siempre nos muestra cómo ministraba a las multitudes. En estos 2 pasajes que leímos hoy, nos dice que ellos buscaban tocarlo. En otras ocasiones, simplemente nos dice que fueron sanados y no nos cuenta más. No sabemos si Él los tocó o si ellos le tocaron a Él, simplemente nos dice que fueron sanados. Pero aquí buscaban tocarlo y fueron sanados. Pero Jesús, cuando nosotros vemos que trataba con los individuos, no siempre utilizaba los mismos métodos. Vemos que en algunas ocasiones habló y dijo, levántate, toma tu lecho y anda, y la persona se levantó y fue sanada. O en ocasiones escupió, hizo barro, lo puso sobre los ojos del ciego y le dijo, ve y lávate en el estanque Siloé, y fue sanado. O también con los 10 leprosos, que les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes y ofrezcan el sacrificio de purificación, y cuando fueron sanados. O en otra ocasión él escupió y tocó la lengua de una persona que no podía hablar bien, y le puso también sus dedos en los oídos porque era sordo, y los oídos fueron abiertos y su lengua fue desatada. Verá, en ocasiones sucede como con los 2 ciegos que le siguieron en la historia que viene después de la mujer del flujo de sangre. Cuando la mujer del flujo de sangre tocó a Jesús, él iba camino a la casa de Jairo, donde su hija fue resucitada y sanada. Y luego, cuando él sale de la casa de Jairo, dice que 2 ciegos le siguieron. Mateo capítulo 9, versículos 27, 28 y 29. Y en Mateo 9:27 dice que clamaron diciendo, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y cuando él iba llegando a la casa, dice que los ciegos vinieron, no los tocó, ellos no le tocaron a él, solamente les preguntó, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Ahora note, Mateo 9:29 dice, entonces les tocó los ojos. Dice, entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho, conforme a vuestra fe se ha hecho a ustedes. Y los ojos de ellos fueron abiertos. También vemos un centurión que vino intercediendo por un siervo, y el Señor esta vez le dijo, ve y como creíste sea hecho contigo. Ahora dije esto, y no son todos los casos, por supuesto, pero es para mostrarle las diferentes formas o métodos que Jesús usó para ministrar sanidad. Pero la forma más recurrente o la principal que Jesús utilizó para ministrar sanidad fue por la imposición de manos, y lo podemos ver una y otra vez. Dice que trajeron a las personas para que Él les tocara o para que Él pusiera manos sobre ellos. Y conectado, asociado con esto, también vemos que personas llegaban y buscaban tocarlo a Él, como estábamos viendo en estos pasajes, tocar su ropa, no a su persona. Dice que la mujer tocó fue su manto. Ella decía, si tocara solamente su manto. En otros pasajes dice que todos aquellos que tocaron el borde de su manto fueron sanados o restaurados completamente. Ahora, Jesús puso manos sobre las personas enfermas, o ellos le tocaron a Él, obedeciendo una ley espiritual. Yo creo que usted necesita entender que hay leyes espirituales así como las hay naturales. Hay leyes en el reino natural que gobiernan la operación, por ejemplo, de la electricidad. Usted sabe que la electricidad fluye. John G. Lake dijo algo que a mí me gusta. La electricidad es el poder de Dios en lo natural, pero el Espíritu Santo es el poder de Dios en lo sobrenatural, en el reino espiritual. Y hay leyes que rigen la operación de la electricidad. Y usted sabe que si usted no obedece estas leyes, podría meterse en problemas. O no va a tener los resultados o beneficios que podría traer. ¿Me está escuchando? Y de la misma manera hay leyes en el reino espiritual que rigen la operación del poder de Dios. Y vemos que el Señor ponía entonces manos sobre los enfermos, o ellos buscaban tocar su ropa en obediencia a una ley espiritual. Esta es la ley del contacto y la transmisión. El contacto de las manos de Jesús con la persona enferma, o el contacto de la mano de la persona enferma con la ropa de Jesús. Y esto permitía que el poder de Dios, con el cual Jesús había sido ungido, fluyera a ellos y así trajera como efecto una sanidad, una cura en su cuerpo. Y puede ver allí la ley de contacto y transmisión en operación. Ahora,
Esta mujer enferma, la mujer del capítulo 5 de Marcos, que tenía esta condición por 12 años, que había sufrido mucho de muchos doctores y nada le había ayudado, sino que antes estaba peor, cuando ella escuchó a Jesús, entró en la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocaré tan solamente el borde de su manto, seré sana. Y esta mujer enferma que tocó la ropa de Jesús, encontró un poder que emanaba de la persona de Jesús. Ahora, ¿qué era ese poder? Bueno, ya hemos citado Hechos 10:38 y lo vamos a citar nuevamente como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Era el poder con el que Dios había ungido a Jesús. ¿De dónde vino? Del Padre Dios. ¿Qué tipo de poder era? Era poder sanador, porque sanaba a las personas, ¿no es así? ¿No es así? Segundo, yo quiero que note esto, que ese poder fluyó de Jesús a ella. Entonces, el poder sanador de Dios es transmisible, se puede transferir, se puede transmitir o se puede transferir por un toque, por la imposición de manos, o por transferirla a un pañuelo, a un paño, a una tela. Ahora, si usted no cree en el poder de Dios o en la unción sanadora de Dios, no va a recibir nada. ¿Me escuchó? Amén. Ahora, una cosa más es esto, que el poder sanador de Dios es una sustancia tangible. Ahora, usted sabe que la palabra tangible quiere decir que es perceptible al toque, que se puede también tocar. Tiene que ser una sustancia tangible porque Jesús supo inmediatamente, dice que él conoció en sí mismo, que poder había salido de él. Jesús estaba consciente del momento en el que él impartió o salió de él, y la mujer estaba consciente de la recepción también, ¿cierto? ¿No es cierto? Verá, la tangibilidad del poder sanador de Dios es uno de los secretos de la sanidad divina. El poder sanador de Dios se puede tocar. Es algo, gracias a Dios, perceptible al toque. ¿Puede decir amén? Amén. Alabado sea Dios. Entonces esta mujer que estaba enferma tocó su ropa. Y cuando lo hizo, Jesús supo inmediatamente que el poder había salido de él. Y la mujer fue consciente de recibir este poder. Y la sanidad fue un hecho. Ahora quiero que note también que aquí tanto la fe como el poder de Dios fueron parte del milagro. Porque Jesús dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ahora Jesús está ungido con poder. Pero note que fue la fe de la mujer que le dio acción a este poder, lo accesó. Note eso. Su fe le dio acción al poder. Cuando Jesús dijo, alguien me tocó, los discípulos dijeron, maestro, pero la multitud te está tocando. Y tú dices, ¿quién me ha tocado? En otras palabras, había muchas otras personas tocándole. Pero ese poder no fluyó con un toque accidental. Ese poder no fluyó con un toque casual. O ese poder no fluyó sin intención. Con un toque para ver si algo sucedería. Amén. Sino el toque de la fe. Porque es la fe lo que hace actuar ese poder. La fe le da acción al poder.